Buenas noches, aprendices. Como podéis suponer, debido a la interrupción del lunes, va a hacer la clase hoy. No creo que consuma mucho tiempo, ya que preferiría ver cómo aceptáis el conocimiento de los principios mayores y ya veremos en arreglarse los principios menores de la dramaturgia. Vamos a empezar primero diciendo cuáles son. Que son sangre, voluntad, conocimiento e identidad. Primero vamos a hablar de la sangre. Por suerte, nuestra anterior clase casualmente os ha preparado para la mayoría de conceptos y es bastante más simple. La sangre empodera al taumaturgo, siendo este el combustible de todo efecto. Como ya vimos en clases anteriores, la sangre es la esencia de la naturaleza del que somos ahora. Y algo sin esencia es directamente algo inerte, estático, incapaz de ser. Ningún ser, aparte de los vástagos, puede obrar jamás magia de sangre tal y como la realizamos. Al menos, como ya veremos más adelante, que sea útil y práctica. Los ghouls, que reciban un entrenamiento adecuado de su reinante, podrían llegar a aprender nuestras sendas o rituales, pero se limita a lo más sencillo. Y un mortal que no haya recibido Vitae rara vez podrá duplicar los efectos de ninguna senda de hechicería. Ni siquiera cuando esa senda podría basarse en un campo que se especialice en ese mortal, ya que sin la esencia no hay ser. Hace unas décadas, bajo petición de mi regente, me infiltré en un culto local de mortales que supuestamente estaban practicando magia de sangre. La regente estaba interesada en ver cuán lejos habían llegado, ya que quizás podía haber algo de lo que pudiésemos aprender de ellos, algún detalle, algún pequeño desvío. Sorprendentemente, para cuando llegué, habían aprendido más o menos los conceptos básicos de lo que es la artesanía de la voluntad. No había ninguna práctica o conocimiento que a la capilla le interesase o supiese, pero es más de lo que esperábamos. El líder del culto consiguió poner una maldición a una persona. Era un individuo que colectivamente odiaba como culto, otorgándole un molesto sarpullido por todo su cuerpo, del cual acabó recuperándose. Sin embargo, el hechicero, el líder del culto, no tuvo oportunidad de ver sus resultados. Para poder realizar este ritual y efecto mágico, tuvo que abrir prácticamente todas sus venas principales del cuerpo, colapsando y desangrándose al completo. Tras ese efecto, a costa de consumir casi toda su sangre, el culto acabó desmontándose sin nadie que les guiase en los conocimientos que intentaban practicar. A esto me refería con que, por rasgos generales, ningún otro ser que no sea vástago o dotado por la Vitae puede realizar magia de sangre. ¿Consiguieron hacer algo? Sí. A niveles prácticos hicieron un efecto mágico. ¿A costa de qué? ¿De años de entrenamiento para un pequeño sarpullido y la vida de una persona? Quizás si hubiesen continuado en un futuro la vida de varias para pasar de un sarpullido a algo ligeramente más grave que hospitalizarse. Llegados a ese punto, la magia de sangre se puede utilizar para algo. Quizás sí, pero al menos desde mi punto de vista. Y esto sería el final, lo que sería el principio mayor de la sangre. Antes de pasar, ya que es un tema que ya hemos tratado un poco en la última clase, ¿alguna pregunta de lo enseñado? No es lo que ha puesto, sería más correcto usar el término de la vida, de la sangre, que eso es algo que nos estamos poniendo. Sí, pero
un detalle que obviamente en el habla no se puede mencionar, es sangre con mayúscula. Normalmente nuestro habitar, por hechos a veces de la mascarada, otras veces por más poesía, se le llama la sangre, con una S mayúscula, como si fuera un nombre propio. Pero sí, podrías tratar, aunque sea un poco ortodoxo, el principio mayor del habitar, más que el principio mayor de la sangre. El siguiente es la voluntad. Es algo que os hemos ido forjando poco a poco. El principio de la voluntad es igual de directo que la sangre. Es tanto el filtro como el enfoque de todos los aspectos de la taumaturgia. Cada manifestación de taumaturgia es el resultado de que el taumaturgo enfoque y ejerza su voluntad para hacer que el efecto cobre existencia. Es significativo que este principio se refiera a voluntad en lugar de creencia. Aunque muchas sendas de magias de sangre y escuelas de hechicería están implícitamente o explícitamente basadas en prácticas religiosas arcaicas, no hay ningún requisito de que el conjurador sea creyente de esa religión subyacente. Esto es debido a que estos ritos, o incluso entidades a las que se les está rindiendo culto, funcionan más como una palabra o símbolo de poder, o como obrar magia a través de ese culto. Si nos vamos ya a definir la voluntad con más detalle, es la intencionalidad directa del dramaturgo en modificar la realidad del mundo. Sin voluntad, cualquiera de todos los principios mayores se vuelve inerte. Algo que pasa con la ausencia de la sangre. En situaciones excepcionales se puede cambiar, como he dicho, pero a rasgos generales, una sangre normal que no cumpla con el principio mayor va a dejar inerte todo el efecto. La voluntad es como la materialización espiritual del alma del individuo, ya que es un tipo de energía espiritual con una intencionalidad y sobre todo una individualidad otorgada por el alma. Con esto obtenemos una energía espiritual que, aunque no es genuinamente individual, por como es la naturaleza del espíritu, tiene una pequeña firma del alma del individuo, dotándola de cierta exclusividad. Esto me lleva, por ejemplo, archivista, en aquella primera clase de círculos. Comentaste por qué el círculo de contactar con el pater no era con espíritu. Yo te comenté que es algo muy volátil y fácil de interceptar. Técnicamente, usando la voluntad de tu pater, si es que de alguna manera tuvieses acceso a ella, se podría hacer, como tú decías, dotándole de la exclusividad que le da seguridad. Pero como he dicho, obtener la voluntad es bastante más complicado que simplemente intentar obtener lo que es la esencia del pater. En resumidas cuentas, una buena definición para voluntad es el espíritu siendo aislado y deformado por el alma, en base a la intencionalidad del individuo. Debido a eso, el símbolo alquímico para referirse a voluntad es el del mercurio, pero conteniendo el espíritu, ya que es el espíritu viéndose deformado por esta. Que no os confunda, sigue siendo parte del espíritu, es decir, donde la interrogación que he puesto podría ser cualquier energía espiritual a vuestros alrededores. Pueden ser vuestras ganas de comer, puede ser aburrimiento, puede ser alguna idea que está surgiendo ahora mismo en vuestra cabeza, pero no es parte de la voluntad, pero sí parte del espíritu como su totalidad. Mientras que el principio de la sangre representa, como ya dijimos en la clase de Vitae, la potencialidad de la taumaturgia, la voluntad es lo que libera esa potencia. ¿Una pregunta respecto a la voluntad?
tú, Orfeo, te habrías dado cuenta de que ha usado palabras muy exactas respecto a el tomo que tú leíste. Sí, iba a decir, porque ahora no me acuerdo. Las mismas palabras. Y no lo tengo apuntado, pero ¿había autor? No. Vale. Pues con esto vamos a pasar al conocimiento. El conocimiento es lo que diferencia a las magias de sangre de cualquier otra disciplina. Si solo se necesitase sangre y voluntad, ¿y qué se diferencia de cualquier otro poder o don que tengamos? No solo estas cosas, ya lo conseguimos. Este principio, usando la metáfora, atempera el acero, que sería la fuerza creada entre la sangre y la voluntad, ajustando y perfilando el efecto. Aquí no solo está incluido el aprendizaje de realizar cualquier magia de sangre o de memorizar fórmulas o rituales. Se incluye que el taumaturgo debe conocer y comprender los conceptos básicos de cómo cada parte de su rito interactúa entre ellas para formar correctamente un efecto. De ahí a que veamos una relación clara con la voluntad, ya que la voluntad, ya que los conocimientos también forman parte de nuestro espíritu, y al enriquecerlo podemos crear una voluntad más férrea. Estaría ahora mismo en este lugar. Si nosotros podemos hacer que más de estos espíritus que no son parte de la voluntad la enriquezcan, tenemos una voluntad más poderosa, más potente, más rica, en el sentido literal de la palabra. Y de ahí el aprendizaje de geometría arcana que forcé al inicio de vuestro entrenamiento, ya que comprender desde un inicio las bases de todo efecto mágico da una ventaja gigantesca respecto a cualquier otra magia de sangre. Como tal, no tengo nada más que añadir del conocimiento, ya que es un principio que, aunque sigue siendo importante, ya que es un principio mayor, es relativamente simple. Enriquece tu espíritu para una voluntad más fuerte. Sin conocimiento funcionaría la taumaturgia. Quizás otra magia de sangre sí. La taumaturgia en concreto probablemente no, ya que requiere de una voluntad muy fuerte. De ahí la concentración que requerís nuevamente. Y si no hay ninguna otra pregunta, vamos a pasar a la identidad. Uno de los principios más empáticos, complejos y al mismo tiempo simples. La identidad, en su forma más básica, explica que todo tiene una esencia, una prima materia, la cual es simultáneamente individual y compartida. Esto se puede ver con la analogía de los colores. La esencia de Morgana puede que tuviese un color azul y la de Orfeo amarillo, que forman parte de un espectro que los une. También, usando una metáfora más moderna, podrían ser las frecuencias de radio, puede que sean distintas, pero forman parte de un conjunto que las une. Este principio lo que hace es atar el efecto mágico a la identidad, es decir, la esencia del objetivo. Sin este paso, es solo lanzar magia aleatoria a un lugar de la relativa cognición del taumaturgo. Hubo un tiempo, en los orígenes de la taumaturgia, que los nombres verdaderos eran vitales para el taumaturgo, ya que un nombre es un atajo verbal a la esencia de algo. Tiene por qué ser de un individuo, podría ser el de una silla, una estantería, un libro. Pero esta técnica ha quedado diluida en el tiempo por la falta de uso. Pese a eso, aún se mantienen algunos listados arcanos de nombres verdaderos de ingredientes o cosas fácilmente accesibles para potenciar los rituales. Entre ellos, muchas de las palabras en enoquiano que habéis encontrado podrían ser nombres verdaderos. Obtener la vitae de otro vástago es muy importante para este tema, ya que es lo equivalente a usar como ingrediente el nombre verdadero de un individuo.
pero de manera un poco imperfecta. Podría ser por lo que hablamos, de la teoría de que es quinta esencia, esencia pura, de una manera más deteriorada, o podría ser por cualquier otra teoría que ahora mismo no haya cobrado forma. Otro razonamiento es que el Vitae no replica a la perfección el alma del individuo, de ahí que también no llegue a conseguir ser el atajo a lo que es el nombre verdadero. Algo importante sobre los nombres verdaderos es lo siguiente. Un nombre verdadero no es un nombre dado. Usted se puede llamar archivista por el nombre que tuviera antaño, pero eso es muy poco probable que sea su nombre verdadero. Y que tiene que ser un nombre que defina a la perfección su esencia. Entonces, podemos afirmar de que no es tan simple como abrir un libro, leer un nombre o conseguir la tarjeta de identificación de un mortal. Sigue habiendo muchos casos de individuos que a día de hoy siguen sin saber su nombre verdadero, causando que en los últimos siglos los taumaturgos más impacientes hayan dejado de practicar este ingrediente, ya que entre la falta de conocimiento y la complejidad de la investigación hace que sea extremadamente difícil descubrir un nombre verdadero para usarlo en un ritual. Hay taumaturgos más expertos que se supone que le dedican tiempo necesario a descubrir el suyo propio, ya que al igual que se puede usar de manera ofensiva, se puede utilizar para protegerse de otras magias de sangre. Si refuerzas tu esencia, refuerzas el poder defenderte de efectos que te hagan objetivo. Lo más importante de poder protegerse con tu nombre verdadero es que de normal las sendas, salvo ciertas cosas que veremos en una futura clase, tienen un rango limitado, generalmente la cognición. En cambio, si se llegase a usar un nombre verdadero como ingrediente, puede que el rango sí que sea limitado, a nivel práctico no. A nivel práctico da igual donde esté el individuo, el efecto le alcanzará y le afectará. Para la suerte de todos, nuestro clan ya previó que estaba en decadencia esta práctica y comenzó a realizar usos alternativos sin nombres verdaderos. Es donde entrará la futura clase de los principios menores de taumaturgia, ya que todos estos sirven como sucedáneo para el nombre verdadero de una manera u otra y permite que el efecto pueda ocurrir en un lugar, en un momento. Como curiosidad, en relación a este principio mayor, durante mi estancia en la capilla primaria de Viena, tuve el honor de conocer a la regente Isis de Nueva York. Se supone que llevaba las últimas décadas intentando desbloquear este alcance de este principio sin el uso de los principios menores. De verdad crear un principio que superase a los menores y sustituyese a la perfección los nombres verdaderos. Hasta ahora no he vuelto a contactar con ella, ni sé cómo va de su investigación o siquiera si lo contaría, pero como mínimo puedo afirmar que la noticia no ha llegado hasta aquí si es que lo conseguido. Con todo esto, ya habíamos terminado los principios mayores y sus funcionalidades a la hora de realizar taumaturgia. ¿Alguna duda respecto a este último o el conjunto? Tengo una duda sobre el nombre verdadero. Muy bien. El nombre verdadero debería de ser siempre interpretado por palabras, podría ser interpretado por un símbolo. Muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre un nombre de poder, es decir, una palabra de poder, o un símbolo de poder? ¿Qué hacen ambas cosas? Representar algo de una manera. Muy bien. Solo que una mediante unos garabatos que hemos llamado letras o palabras y otro mediante un dibujo relativamente complejo o no que llamamos símbolos. Así que no tiene por qué ser un nombre, podría ser representado por un símbolo. ¿Mónica?
con mucho tiempo y esfuerzo. Cuando he dicho taumaturgos expertos, realmente podríamos haber dicho o aburridos o alocados, ya que se acaban obsesionando y empiezan a probar con cada una de las palabras o símbolos de poder existentes hasta encontrar el suyo propio. En el momento en el que hace más efecto de lo normal, o resistes más de lo normal un efecto, lo has encontrado. No os lo recomiendo, sinceramente. Yo me incluyo en taumaturgos que no tienen la suficiente paciencia para encontrar eso, más aún en noches tan complejas como estas. Entonces, eso significa que cada uno tenemos un símbolo que podríamos conocer. No. Cada uno es único. Piensa un momento. ¿El alma o esencia es única? Por lo tanto, no puede ser representado por un mismo símbolo o palabra de otro. Es un atajo directo. No pasa como con la Vitae, que es una réplica inferior. Es literalmente una puerta que puedes abrir y tener el alma o la esencia de un individuo. Entonces no es más sencillo encontrar tu nombre verdadero que encontrar el de otro. Eso es igual de complejo. Eso es algo complejo. Voy a ponerme a probar el ritual que señor Bauman conoce nuestra compañera Francesca de calmar el mundo. Voy a probar con cada uno de los símbolos y palabras de poder existentes, habidos y por haber. Vaya, este me funciona mejor. Lo he encontrado después de 1700 años. Voy a probar ahora con el de Morgana. Quién sabe, quizás tengo, como decís en castellano, una flor en el culo. Y lo encuentro a la tercera. No lo ocurrió. Tienen la misma complejidad. ¿Única? Si todas las personas llevan asociadas a ellas un nombre verdadero porque ellas simbolizan su alma, me imagino que también otro tipo de seres, animales, incluso plantas también tendrán su nombre verdadero. Tienen en cuenta la infinidad de personas que han vivido, de seres que han existido. Cada uno teniendo asociado un símbolo. ¿Significaría eso de que existen simbologías infinitas? Potencialmente infinitas. Me explico. Hasta ahora nunca se han documentado la totalidad de los nombres verdaderos, entonces es más especulación lo que te voy a decir. Pero a medida que la humanidad continúa existiendo, creando, van naciendo nuevas palabras de poder. No es el ejemplo más correcto, ya que su compañero en el firmamento ha estado existiendo desde siempre, pero el plutonio y el uranio, como metales planetarios, es algo reciente técnicamente. Sí, los astros que los representan ya existían. Es un concepto nuevo que ha creado una palabra de poder, en este caso un símbolo de poder. Luego aparte, nuevos idiomas, nuevas letras, nuevos símbolos. La humanidad genera un dinamismo constante. Eso es otro motivo de por qué se ha abandonado la idea de usar los nombres verdaderos. Sí, tenerlo es completamente eficiente y hasta le da a cualquier taumaturgo un arma perfecta. Pero es inviable, debido a cómo a cada momento habría que ir actualizando los diccionarios, habría que empezar a probar de nuevo rituales con todas las palabras y símbolos. Repito, ya puedes ser paciente y alocado para hacer todo esto. ¿Sería el nombre verdadero algo perpetuo y eterno para una persona o podría cambiar o el mismo símbolo podría ser? La misma pregunta que has hecho a tu compañera Morgana. La esencia es individual e imposible de deformar, cambiar, modificar. Por lo tanto, existe y nunca dejará de existir de la misma manera. Aunque ese individuo hace
milenios que fallecieron. ¿Sí visto? Incluso si ya no fuese ni siquiera un ser espiritual, sino que hubiese desaparecido de todo el mundo, incluso como concepto, hasta el punto que cuando mencionases digamos, el nombre de una persona, o como el nombre de un concepto, ese concepto ya no se entendiese. Vale, muy bien. Digamos que este cuadrado es un nombre verdadero, se ha estado usando. Como tú dices, de repente desaparece de la faz de la Tierra. Voy a preguntarte con una analogía que te lo voy a responder casi inmediato. Cae un árbol en un bosque y nadie lo escucha, ¿ha caído? Sí. Es el mismo caso. Este nombre ha existido, ya ha generado una esencia permanente en el mundo. ¿Cuándo se crearía ese nombre verdadero? ¿En el momento en el que hubiese nacido el concepto? En el momento en el que un individuo o incluso energía espiritual aleatoria crean algo, se necesita una esencia para crearlo. Por lo tanto, sí. En el momento en el que Orfeo pensase una nueva palabra en inglés, que no existe en ninguna parte, ha creado una nueva esencia, ha creado un nuevo nombre verdadero. No tiene por qué ser su palabra, tendrá un nombre verdadero asociado, pero ha creado uno nuevo, porque hay esencia en él. Pues, si no hay más preguntas, podemos dar por finalizada la sesión de los principios mayores de la dramaturgia. Espero que os sirva para comprender aún más vuestra magia, vuestra dramaturgia, vuestros rituales. Y la próxima vez veremos los menores, los cuales habéis estado utilizando sin saberlo para sustituir la identidad. Marxista. Ya que hemos hablado sobre la voluntad y es algo que hemos estado descubriendo nosotros internamente, ¿cómo afecta la bestia a la voluntad durante un ritual? Durante un ritual. Especialmente durante un ritual. Porque ya lo hemos visto, pero creo que una explicación de ello podría ayudarnos. Vale, por un lado, y pido perdón a todos vosotros, pero no me gustaría hacer el trabajo de Orfeo, su investigación. Voy a responder parcialmente, si no te importa, o si no, podemos resolverlo más individualmente. Siempre que no hagas trampas por parte de Orfeo. ¿Hasta dónde sabéis? Por ser consciente, Orfeo. Un poco viendo la explicación que ha dado usted sobre el tema de la voluntad, puedo asumir que en uno de los tomos que encontré en la biblioteca, hablando sobre ello, podría ser suyo. Rojo con bordados dorados. Sí. Ahí estaba. Sí, se me habrá traspapelado en la biblioteca. Y bueno, puede quedarse ahí. Sí, son mis apuntes de la primera y tercer círculo. Pues en ese caso es en el que he estado basándome para el avance que quiero hacer con mi tesis. Y básicamente lo que ha hablado usted sobre el principio de la voluntad es lo que he sacado más o menos. Como no quiero borrar con la mano, voy a hacer magia borrar. No, Alex, ¿No? te traigo una serie. Claro. A ver, un momento. Porque iba simplemente a girarlo. Porque prefiero que no pintes el abajo. Vale, pues sin problemas. Espera. Bueno, ahora luego Sí. te digo No te preocupes, si va a haber cosa de picarlo. Para eso uso yo. Si quieres. Vale. Si quieres tú, sí. Sí. Si no, Constantin es tu regulador. Sí, no tengo problema. sí. Literalmente le voy a escribir lo que pienso que es. A la pizza no fue. ¿Tienes por qué borrar con una toallita? Es que es como la mía es mala y no es de este material tan pulidito, como se reseque, deja una mancha semipermanente.
muy grosero. Pero intenta solo intentar describir qué ocurre con la bestia dentro de un ritual. Para ello, creo que primero necesito enseñar un poco el esquema en base a lo que he sacado del tomo. Muy bien. Si el espíritu es esto y la voluntad se encontrase aquí, en base a lo que he sacado del libro y un poco el esquema que sigue mi investigación, la bestia se tendría que encontrar en algún punto de aquí. Entonces, en base a lo que es un ritual, siguiendo todas las pautas y los principios y procesos, al menos por como yo lo entiendo, viendo que necesitamos enfocar nuestra voluntad y apuntar directamente a ella, considero que la bestia, al ser otra voluntad, por así decirlo, aparte, cuando nosotros tratamos de enfocar esa voluntad, considero que la propia bestia busca nuestro enfoque y se apunta a sí misma, en vez de permitirnos apuntar donde queremos. Vale. Puedes sentarte de nuevo. Voy a usar como referencia el diagrama que presentaste para la investigación, la de primer grado, donde tenemos por un lado el alma, por otro lado voy a usar ya el símbolo correcto y muchos errores. Ahora que dices, parece símbolo iluminado. Pongo una B porque me voy a poner a dibujar una Sí, calavera. claro. Era así, ¿correcto? Vale. Lo que tú estás diciendo es que cuando el individuo intenta apuntar a su voluntad, debe ocurrir esto, ocurre esto, ¿correcto? Sí. Ya que si no has atinado a tu voluntad es porque has atinado a la bestia. Más o menos eso he entendido. Sí. Porque el agente activo sería más la bestia, para mi opinión. Digamos que la bestia ha deformado la flechita. ¿Ok? Aquí se presenta una gran duda. Aunque esto sea el cuerpo, ¿de acuerdo? El cuerpo solo representa nuestra materia. Vamos a asumir que entre medias de esta flechita está nuestro espíritu, nuestras energías espirituales, pensamientos, ideas, y luego deriva a la voluntad. Lo que normalmente ocurre es que unes tus energías espirituales creando un pensamiento. Este pensamiento se ve deformado por el alma o la esencia y genera la voluntad, ya que es una energía espiritual con la firma individual del alma. La bestia, asumiendo que es un ser puramente espiritual, tiene un problema. Sí, puede que su base sea su sal, aunque no exista, que comparte la tuya. Vamos a decir que es así, ya que aunque técnicamente estos dos símbolos son lo mismo, a nivel alquímico está la existencia de la bestia y la existencia del individuo, como Orfeo. Y aquí estamos entrando en terrenos pantanosos. La bestia tiene alma, como existencia debería, pero ¿por qué? Porque las tres bases lo hacen así.
Y sí, tendría sentido pensar eso, ya que todo lo tiene. Pero ahí entran los marcos de conocimiento que expliqué en la anterior clase. ¿Y si no es así? Y por lo tanto, lo que no entendemos es por falta de salir de nuestra caja que nos limita. Porque asumiendo que sí, la bestia debería tener algún tipo de alma. Y tendría sentido, porque el individuo, igual con los dos cuerpos, ya que es el mismo, le pregunta a lo que es... No, voy a hacer esto un momento. Le pregunta a lo que es al espíritu bestial. Quiero unir pensamientos, conocimientos para realizar algo. Podría ser este, porque por ejemplo lo que podría ocurrir durante un frenesí. Podría ser este incluso. Y cuando se va a apuntar aquí, sin querer se apuntaría aquí, lo que formaría una voluntad bestial. Hasta ahora nunca se ha descubierto la existencia de un alma en la bestia. A nivel alquímico, podemos afirmar que tenemos alma. A nivel espiritual, a nivel religioso, hay muchos que ponen en duda la existencia de nuestra alma. Dicen que es la bestia, quien la ha devorado y la ha destruido. Otros dicen que no, que se han fusionado y son dos caras de la misma moneda. Y otros argumentan que somos un cuerpo, dos voluntades, dos almas. Hasta ahora no he de ningún avance respecto a eso, más que pequeñas teorías. Estamos en un punto muy parecido a como muchos podrían tratar la ciencia actual. En el siglo pasado hubo muchos avances, muchas teorías revolucionarias, y ahora, aunque hay pequeñas cosas, incluso algunas que llaman más la atención, probable que estemos en un momento de, no voy a considerar decadencia, pero sí de lentitud, de ralentizamiento. Como he dicho, hay muchas teorías, ninguna confirmada. Es una dificultad a la que te vas a tener que enfrentar, sobre todo porque, al igual que elegiste la teoría de dos voluntades, un cuerpo, te va a tocar a meterte en este fango, elegir una y seguir adelante. Claro, hasta ahora yo he continuado con el planteamiento de que no hay ninguna de las dos, y que lo que hay es entidad utilizando nuestro espíritu como referencia para imitar nuestra alma. Entonces, en ese esquema sería sustituir cualquiera de los dos símbolos por imitar. ¿Tendría nombre verdadero la bestia? Muy buena pregunta. Si tiene alma y por lo tanto esencia, sí. Si comparte nuestra esencia, la nuestra, nuestro nombre verdadero. Si es una fusión de ambas, que lo dudo, ya que es la teoría que más pierde, sobre todo con la pregunta que te hizo Martin la última vez, o está ocurriendo algo taumatúrgicamente extraño, que aún no comprendemos, o no debería. Lo he hecho para dejarlo más limpio. Sí. Y básicamente sería pum 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 pum, o al revés, de que justo en este momento lo apunta aquí, o incluso, por ejemplo, cuando habéis tenido un frenesí que en principio se ve par, os habéis podido resistir. ¿No es así, Francesca? ¿Consideras que es una buena definición que te costó mucha fuerza de voluntad mantener a raya? Bastante, de hecho, sí. Ahí lo que está pasando es que el cuerpo está reuniendo ideas espirituales, lo está haciendo la bestia, ya que estamos en un frenesí, pero en el momento en el que va a hacer algo,
te interpones, lo devuelves a tu voluntad. ¿Una pregunta más sobre este tema? ¿Podría contarnos quién piensa que la bestia ha devorado nuestra alma? ¿Algún grupo de dramaturgos? No. Es una idea más segregada entre los vástagos en general. Al igual que entre los mortales, por ejemplo, que es una versión mucho más llevada al absurdo del tema que estamos hablando ahora mismo, pero es como la idea más directa que tengo. Hay varias religiones que hablan del concepto de Dios, cada una a su modo, a su estilo, con sus preceptos, sus dogmas, supuestamente hablan de lo mismo, pero de una manera u otra está segregado el concepto entre varias definiciones. Pasa exactamente lo mismo. En el momento en el que el individuo, vástago o mortal, se encuentra con algo tan misterioso en el sentido literal de la palabra, que hay ausencia de verdad, que no tenemos algo físico en lo que basarnos, no hay, es una, ¿cómo decirlo? Es una discusión que se puede ganar, pero realmente creo que la victoria es más personal que real. Sobre todo intentando tratar con el raciocinio en algo que no es racional. ¿Deberíamos considerar estos vástagos más explosivos? No tiene por qué. Uno puede pensar que ya no tiene alma, que la bestia la ha devorado. Pero la voluntad, el yo, sigo siendo yo. Quiero creerlo. ¿Qué me impide seguir intentándolo? Seguir yendo hacia adelante. Sí, hay muchos que abandonan ese concepto y deciden dejarse llevar. El Sabbat es un gran ejemplo de ello en su mayoría. Pero realmente es como hablar con cualquier persona ahora mismo en la calle sobre religión. ¿Tendrá alguna idea? Puede que tenga verdad, puede que no. Pero no es un debate, no es una discusión de acercamiento de verdades. Es hablar, es hablar la mayoría de veces. No, lo siento, Alfredo. Sobre el tema del frenesí, y especialmente teniendo en cuenta que el origen de ese miedo instintivo al fuego que se puede decir que hemos adquirido o desarrollado, debería venir desde la bestia. Me llama la atención, por ejemplo, el ritual de Francesca para atenuar ese miedo al fuego. Incluso he llegado a escuchar, que nunca he experimentado, a gente pudiendo calmar o apaciguar a lo que se podría decir que era la bestia. Estaríamos diciendo que en ese caso estaría pasando por el espíritu de la bestia, pero que al haber protegido o bloqueado ese alma bestial tiene que pasar sí o sí por nosotros y posteriormente redireccionarse a nuestra voluntad, o que estaríamos evitando ese espíritu bestial para que directamente el circuito empezase directamente por nuestro espíritu. Muy buena pregunta. ¿Qué he dicho sobre la importancia del principio mayor del conocimiento con la voluntad? ¿Qué es lo que consigue el conocimiento? Hacer una voluntad más fuerte. ¿Por qué? Porque al ser más rica es más exacta. Vale. Tienes más conceptos sobre qué quieres afectar. Muy bien. Pero al fin y al cabo lo que estamos haciendo es engordar nuestro espíritu, ¿no? Como muchas veces digo, son metáforas de entendimiento, no os lo toméis literalmente, no se puede medir el espíritu. No vamos a asumir que el espíritu del individuo tiene un valor de 3 y
el de la bestia un valor de 3. Probablemente depende de mucho cómo interactúe con su magia ese taumaturgo. Pero por cómo lo haría yo, debilitaría el espíritu de la bestia para que tenga un valor menor y por lo tanto puedas resistirte más, ya que tu voluntad es más fuerte. También me creería que el espíritu se deje intacto y lo que se haga es debilitar el estado final. Si de alguna manera tienes una visión tan clara de cuál es la voluntad de la bestia, también se puede debilitar. Sigue siendo energía espiritual, sigue siendo transformable, maleable, no con el alma. Pero eso nos pone en una situación más complicada, porque al pasar por el espíritu de la bestia y el alma de la bestia, ¿cómo puede acabar en nuestra alma? Si la voluntad es el concepto moldeado por el alma. ¿A qué te refieres con cómo puede acabar en nuestro alma? Bestia, nuestra voluntad. No me tendría sentido. No lo penséis así. No es algo que a veces ocurre, constantemente está ocurriendo. Siempre la oís, siempre está susurrando, siempre tiene una voluntad. Lo que ocurre es que normalmente es así, por ejemplo. Empiezas a tener más hambre, algo te ha molestado, gana ella. Tiene un control, tiene una voluntad final. Entonces, en el último caso que he dicho, te repito, yo no lo haría así, me parece más complejo. Lo único que estamos haciendo es que si aquí hay un 5, lo estoy debilitando para que sea, por ejemplo, un 2. Y volviendo a la taumaturgia, es porque hemos visto hace un rato que el símbolo que Orfeo había definido como bestia ha aparecido en esos círculos. Lo que decía al respecto fue... En cuanto a lo que hemos descubierto, viendo que realmente el ritual me sentía muy seguro de ello, temo que algo que no esperaba iba a salir de ser influenciado, en este caso por la bestia, por la guarda del pueblo. Sensato, ¿y qué vas a hacer al respecto? Me gustaría intentar analizarlo cuanto pueda y ver si realmente lo vas a hacer. ¿Deshacerte? ¿Algún motivo en concreto? Dependiendo de si tras analizarlo resulta de alguna manera peligroso. ¿Y no crees que hay, en el caso de que sea peligroso, una solución que quizás no está a tu alcance la puedas tener? Quizás, sobre todo viendo lo que nos explicó sobre los experimentos. Muy bien, eso quería que llegases. ¿Alguno más ha sido influenciado por la bestia en sus rituales? Muy poco. ¿Cómo ocurrió? ¿O qué ocurrió? No era la intención de hacerlo, pero hice comunicación con el padre. Como estaba haciendo el círculo, pero algo se me dio por el medio y le mandé una señal a mi padre. Comprendo. ¿Y qué has aprendido de ello? ¿Si crees que has aprendido algo? Honestamente, no sé por qué. Siempre está ahí para aprovechar la oportunidad. ¿No mientes? Entonces, se aprovechó de mi cara para con mi padre. Las emociones es el territorio espiritual más puro. Así que... ¿Y alguien más? Solo conozco un ritual ahora mismo, así que no tengo mucho donde poder fallar. En rituales creo que vamos a intentar no recordar. No te preocupes, Francesca. No lo digo solo por ti. Es algo que aprenderéis
tendréis la oportunidad de aprender cuando ascendáis todos de rango. En nuestro caso lo haremos al finalizar la clase. En tu caso, Mónica, ya he comentado varias veces, no estáis perdiendo nunca el tiempo, así que no te desesperes quedarte atrás, es más duro que te quedes atrás, pero cuanto antes acabes terminando la mejor. Es un tema de investigación con extenso. Los futuros Diligente. diligente.